Hola, muy buenas noches a todos los televidentes del canal 6 de Visión Satélite Calivisión, que todas las noches de los jueves cumplen la cita a las 8:30 en punto aquí en el canal 6 de Visión Satélite Calivisión con el programa Personajes de Prestigio, un programa que es dirigido y presentado por el señor Herman Rivas Urrea. Y como todos los jueves, obviamente con invitados prestigiosos, invitados que nos dejan muchas enseñanzas, que nos cuentan historias de vida dignas de admirar, de elogiar y de aplaudir. Y precisamente hoy tenemos un invitado muy prestigioso, Monseñor José Alejandro Castaño. Él lo acaban de designar obispo de la Iglesia Católica y esta es una noticia no solamente primicia para nuestra ciudad, sino también muy importante para la comunidad católica, para todos los habitantes de la ciudad de Cali. Por eso hoy nos encontramos aquí en la Iglesia Santa Filomena, en el barrio Versalles, ya que él nos concede la entrevista desde esta parroquia. Bienvenidos a todos ustedes al programa Personajes de Prestigio. Disfruten de esta entrevista con Monseñor Castaño, que tiene una historia de vida realmente digna de admirar. Bienvenidos a Personajes de Prestigio. Tal como lo dijo nuestra periodista Angélica, hoy tenemos en el programa Personajes de Prestigio un prestigioso personaje, el cual me siento muy honrado de presentar y a todos ustedes, amables televidentes, en el programa Personajes de Prestigio. Se trata de Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, nacido en La Ceja, Antioquia, mucho tiempo viviendo en Manizales y desde el mes de febrero está en la ciudad de Cali, que fue ordenado obispo auxiliar de esta capital. Su reverencia, muy buena noche, le agradezco mucho que me haya acompañado al programa Personajes de Prestigio y poderle dar una presentación muy especial aquí a los amables televidentes sobre su vida, obra y milagros, digámoslo así. No, con muchísimo gusto, mire, me agrada poder estar también con ustedes en este programa tan interesante y en la empresa que usted tiene para beneficiar a personas con tantas necesidades. En nombre de esta iglesia arquidiocesana y de la iglesia a la que represento por voluntad del Papa, me es muy grato dirigirme a ustedes y estar justamente en esta noche charlando aspectos de mi vida que si les interesan y les sirven, pues con muchísimo gusto estoy dispuesto a comunicárselos. Muchas gracias, Monseñor. Pues precisamente la filosofía del programa es ese, de los personajes de prestigio que traigo aquí al programa, que nos cuenten un poquito su vida, porque la verdad que este es un mensaje que le damos a la comunidad y sobre todo a la juventud, que se den cuenta de que muchas veces no hay necesidad de meterse en a malos pasos para de pronto hacer una labor, hacer una carrera, llegar a ser unas personas prósperas. Entonces nos gusta mucho que los amables televidentes escuchen la vida, cuando tuvo usted la oportunidad de conocer el llamado de Dios. Por ahí tuve la oportunidad también de leer una entrevista que le hicieron en la revista y verdaderamente sorprendente la vida suya, su familia. También ha tenido un inconveniente un poquito de violencia. De manera que, Monseñor, si usted es tan amable, le podemos contar a los amables televidentes, de pronto empezar un resumen muy corto desde la niñez y cuándo le llegó su vocación para ese llamado de Dios. Sí, mire, yo soy hijo de una familia que podríamos llamar tradicional en nuestra patria. Más antes que ahora, fuimos 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres. Y realmente por la violencia tuvimos que desplazarnos desde mi ciudad de origen, que fue La Ceja, donde nací el 1 de abril de 1945, a Medellín, donde me eduqué en escuelas públicas, no privadas, porque mi familia carecía de dinero para pagarme una educación privada. Yo siempre he dicho que este obispo que habla vendió empanadas. Eso para mí no es ningún acto degradante ni vergonzoso, lo digo con mucho cariño, porque yo salía de la escuela Francisco José Miranda a mediodía y mi madre, que sufría de una enfermedad en las piernas por haber lavado tanto tiempo en cañadas como se utilizaba en aquella época, no existían todavía las lavadoras, pues hacía empanadas para cuando yo saliera a mediodía irlas a vender y con el producido mi hermana la mayor pudiera estudiar. De manera que soy de una familia pobre, yo diría que más que pobre, humilde, pero con un padre y una madre extraordinarios.
Mi padre nunca fue a la universidad, no, miento, él sí fue a la universidad, pero como empleado, justamente a causa de su superación. Y mi madre pues jamás obtuvo ningún título académico, pero yo he dicho una frase que quiero repetir: era buena por naturaleza y era madre por esencia. Qué bonitas palabras, monseñor. Monseñor, ¿en qué momento usted sintió ese deseo de la vida sacerdotal? A ver, yo siempre que había abrigado como ser sacerdote y mi madre contaba que yo celebraba misa de niño. Yo creo que eso es muy común, pero para ir al seminario el Señor se valió de mis cualidades como futbolista. Unos compañeros o unos amigos de barrio vinieron a donde yo vivía y me dijeron que en Manizales había unos padres agustinos, un seminario con una cancha extraordinaria y que necesitaban un jugador para poder ganar el campeonato que habían perdido el año anterior por falta de un goleador. Y la verdad es que yo jugaba bien fútbol. Tanto es así que hace 15 días aquí en el paseo con los sacerdotes de la arquidiócesis me hice 3 goles. Imagínese. Y al estilo brasileño además, con taquito. De manera que eso fue pues ahora, después de varios años de no jugar. Claro, deportista, también lo vi en una foto en ciclismo. Yo estuve montando cuando Cochise se iniciaba en el ciclismo y de niño era tan aficionado que me escapaba de la casa y me montaba en esos carros acompañantes de entonces, cuando la Antioquia era la licuadora en ciclismo y estaba Ramón Hoyos, Justo Pintado Londoño, el desastre de Envigado, Aureliano Gallón Cañas, bueno, todos aquellos famosos, el negro pues yo monté en bicicleta, sí, con el Pollo López en Manizales, iba hasta Letras, iba a Pereira y volvía, y con mis compañeros en el seminario hacíamos competencias o viajes muy interesantes. Yo fui buen ciclista, tengo mi bicicleta archivada, pero no desintegrada. Ajá. O sea que voy a volver con ella algún día, sí. Qué maravilloso. Monseñor, usted también se graduó de médico. ¿En qué tiempo? ¿Fue cuando recién ordenado o a los días que de pronto también...? No, miren, recién ordenado me enviaron a España y entonces mis compañeros decían que por qué iba yo a España a estudiar y ellos no. Y yo les decía, pues porque ustedes fueron más inteligentes que yo, aprendieron todo, en cambio me mandaron a ver si acabo de aprender lo que no aprendí aquí en Colombia. Claro. Entonces me fui, la historia es muy larga, la voy a resumir. Tenía que hacer unas cargas académicas nimias, pequeñas, entonces me quedaba todo el día y siempre pensé en que yo podía asociar la medicina como profesión al sacerdocio, que es mi vocación, y efectivamente comencé a estudiar medicina. Hice allá la básica fundamental, los 4 primeros años, y después vine a Colombia y terminé. Por mi cuenta, no porque me haya especializado, porque nunca quise hacer eso para no limitarme. He hecho pediatría durante 25 años, de tal manera que la práctica médica mía hasta ahora, hasta hace muy poco, pues ha sido con los niños, pero también hago medicina general. Yo creo que con buen acierto, al menos así me lo dicen los pacientes. Pues señor, en su charla, pues que he tenido la oportunidad de escuchar, pues usted que parece que quiere mucho Manizales, prácticamente usted toda su vida vivió en Manizales. Bueno, no toda mi vida, pero sí gran parte de mi vida. Fue mi primer amor, empezando por eso. Allí fui al seminario, luego volví ya ordenado como mi primer destino. Cuando regresé de España, vine como superior ya al seminario de Manizales. Y luego de viajar por Europa me enviaron al Consejo General y regresar a Colombia me hicieron secretario provincial. Terminé ese periodo por 4 años y me volvieron al seminario. De tal manera que fueron 4, casi 5 oportunidades en que estuve como rector y 4 años como párroco en la iglesia que tenemos en Manizales, la iglesia del Sagrado Corazón. ¿Cómo se ha sentido en Cali? Mire, yo he dicho y a la gente que me llama le comento que en Cali hay una gente muy linda, muy querida, que hay una iglesia muy viva, que hay una comunidad muy comprometida, que hay una iglesia trabajada, eso es lo más importante. Ahora nos aprestamos a celebrar los 100 años de la arquidiócesis en el 2010 y estamos con un proyecto que parte de las iniciativas del señor arzobispo y una serie de sacerdotes y grupos apostólicos de la arquidiócesis muy interesante para aumentar el número de parroquias,
para aumentar el número de sacerdotes, para aumentar el número de ministerios y para dar a conocer todas las obras extraordinarias que tiene la arquidiócesis. No olvidemos que el anterior arzobispo mártir de la paz y de la verdad, Monseñor Isaías Duarte, hizo obras extraordinarias que quizás mucha gente aún no conoce. Bueno, es verdad. Fíjese lo que pasó con el Banco de Alimentos, que solo cuando se quemó, entonces la feligresía de Cali vino a enterarse que allí se le da alimentos diariamente de 25 a 30.000 personas de distinta condición social. Es una obra extraordinaria y hay una universidad que fue la voluntad de Monseñor Isaías Duarte, la Lumen Gentium, para dar educación de calidad a gente de escasos recursos. Y la arquidiócesis tiene la pastoral universitaria, 18 centros de educación superior que me toca a mí coordinar pastoralmente, y tenemos 35.000 alumnos en los colegios de la arquidiócesis. ¿En Cali o es también Aquí en Cali, no, aquí en Cali, solamente la arquidiócesis de Cali. ¿No son aquí en Cali? Aquí en Cali, sí señor. Son los colegios de la arquidiócesis que funcionan en lo que se llama pues una especie de convenios y de fundaciones de la arquidiócesis para darle educación de calidad a este número grande de alumnos que estoy convencido son el fermento del mañana para esta sociedad que necesita rehacer su tejido social. Monseñor, ¿y a usted le toca visitar todos los colegios y escuelas? Me toca visitar los colegios, me toca asesorarlos pastoralmente, me toca llevar la parte administrativa, y fuera de eso tenemos también una alianza que se llama Comunitec, donde funciona educación con los seres. Está Confandi, está la Universidad Autónoma, está la Arquidiócesis, está Uniminuto, está la Universidad Lumen, conjuntando voluntades para llevar también educación tecnológica a muchachos jóvenes que necesitan formarse para mejorar su estrato social y para servirle a la sociedad. De manera que son obras extraordinarias. No las he hecho yo, las estoy ahora pues asesorando, acompañando, pero es obra que ha hecho la Iglesia a través de muchos años en esta arquidiócesis. Sí, pero vea que es importante, Monseñor, porque la verdad es que muchas veces la comunidad no se dan cuenta de la cantidad de obras que tiene la Iglesia Católica. Sí, pues aquí en el Valle, en todo el mundo, ¿no? Y aquí hay un centro de evangelización donde se trabaja la catequesis, donde se ha querido como agrupar todo lo que es esta pastoral de la palabra de Dios. La lleva el famoso padre Quique, conocido así ya hace muchos años. Y hay una serie de santuarios, ¿no? Expresión de la piedad de nuestras gentes. La medalla milagrosa, el Señor de la Misericordia, y hay 143 parroquias, y hay lugares de culto, y hay santuarios. Yo acabo de venir de la cumbre donde hice visita pastoral, una parroquia aquí arriba de Yumbo, tiene 32 veredas. Entonces, inmensa, eso son la Iglesia hace una labor extraordinaria para llegar a la gente, acompañarla, difundir el mensaje del Evangelio y sobre todo para dar testimonio como el Señor lo pide. Qué bien, Monseñor. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro programa Personajes de Prestigio. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un prestigioso personaje para esta noche. Se trata de Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, oriundo de La Ceja, Antioquia, y que está recién nombrado obispo de la ciudad de Cali. Monseñor, una preguntita, las vocaciones sacerdotales, ¿cómo se ven ahora? Yo como que pienso que están como más numerosas que anteriormente, padre, porque, Monseñor, porque anteriormente era un poco escaso, una época como difícil. Sí. Antes del concilio los seminarios estaban llenos, había un abundante... ¿De qué año más o menos? Eso fue hasta el año 60 más o menos, del 60 al 65, 66, cuando se celebró el Concilio Vaticano II, con todos los cambios, eso originó una crisis en muchos aspectos, en la Iglesia, en los laicos, aún en sacerdotes de muchos años de ejercicio y por supuesto en las vocaciones. Luego hubo un tiempo hacia los años 70, 80 supremamente duros, ¿no? No digo que hayamos salido de la crisis, pero estamos como recuperándonos sobre todo de vocaciones masculinas para seminarios, en la vida religiosa y en la vida del clero secular. Más difícil ha sido en los conventos de religiosas. Al fin y al cabo la condición femenina se ha como liberado demasiado, ¿verdad? Y no hay oportunidades para que las muchachas se decidan por una vocación religiosa.
Algunos dicen que por las distintas oportunidades que hoy le brinda la sociedad a las jóvenes que no había en tiempos anteriores. De todas maneras, yo creo que las causas son múltiples. No se puede ser tan simplista y decir que esa es la causa fundamental. Y yo sí creo que hay una principal, y es que los hogares están muy mal. Los hogares no andan bien, destruidos. Las familias han perdido la condición de unión conyugal. Hoy se junta un joven y una joven, o un mayor y una mayor, se desjuntan, por decirlo de alguna manera, cuando alguno quiere, y entonces no hay una estabilidad en el amor, y menos aún pues un amor santificado por el sacramento del matrimonio. Es como la forma de ser de nuestra sociedad de hoy. Justamente la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que comenzó hoy, va a tener como tema central la familia, porque si la familia, que es el núcleo, el centro de la sociedad, no funciona, no podemos esperar ni buenos ciudadanos, ni buenos sacerdotes, ni buenas vocaciones, ni buenos profesionales. Hoy estaba yo en un conversatorio sobre la humanización de la profesión médica en una de las universidades de Cali, y justamente los profesionales, hombres muy consagrados, de mucha cultura, de mucha ciencia y también de principios éticos fuertes, consistentes, esa era la queja. ¿Cómo hacemos para darle a los estudiantes valores éticos que le valgan a ellos como fundamento para el ejercicio de su profesión? Es un problema social. ¿Cómo no, monseñor? Una preguntita, monseñor. ¿A usted lo que vio por sorpresa el nombramiento como arzobispo o como obispo? ¿Ustedes siempre les avisan con un poco de anticipación o sería bueno que los amables televidentes de pronto que pueden ignorar este proceso? A ver, sorpresa, pues es una sor en la cárcel. A mí me cogió como 10 monjas en la cárcel, ¿no? Una sorpresa inmensa, o sea, yo nunca lo esperaba. Yo acababa de llegar de Lima, había estado dando unas conferencias sobre San Ezequiel Moreno el año pasado, que era el año centenario de su muerte, un gran personaje sobre el cual hablaremos en otra ocasión, porque yo estuve presente con el Papa Juan Pablo II en su canonización, que fue en Santo Domingo, el 11 de noviembre de 1992, con motivo de los 500 años de la evangelización, donde el Papa lo postuló como modelo de pastor para América Latina. Bien, y entonces había organizado una serie de conferencias en Bogotá, en Manizales, en las casas de la comunidad y en Lima, cuando me llamó el señor nuncio a decirme que él quería hacerme una consulta. Yo me imaginé de todo menos que era para decirme pues que el Santo Padre me había designado obispo, tanto que me dijo que si podía ir a Bogotá. Le dije, Excelencia, no puedo porque yo acabo de llegar de Lima y estoy debiendo clases en el seminario, yo no tengo viaje ahora inmediato, dentro de 10 días volveré por Bogotá, pero de paso porque voy para Casanare a dar una última conferencia a la cual me comprometí. Y él, con su diplomacia y su manera de ser, me dijo, no importa, yo le espero, no hay afán. Entonces yo dije, bueno, pues tampoco es tan trascendental entonces la consulta que me va a hacer, que inicialmente pensé que llamaba a preguntarme por un obispo ya mayor, Monseñor Arturo Salazar, que renunció hace ya años a su episcopado en Pasto por un glaucoma que sufrió y luego un accidente, y entonces yo lo cuidaba en Manizales, allá vivía conmigo. Y efectivamente en la llamada me preguntó que cómo estaba Monseñor y el seminario, que sabía que estaba muy ocupado, pero jamás me imaginé que la consulta era para esto, de tal manera que cuando fui a la nunciatura a los 10 días y me comunicó y me sacó la carta, yo pues no me dio un infarto porque la genética no me da para eso, al menos hasta ahora. El marcante genético está como un poco mejor, pero el susto fue inmenso. Terrible, y le dan a uno un espacio de tiempo para que lo piense y se decida. Yo tenía que volver a los 10 días a decir si aceptaba o no, y con el único que podía consultar era con el confesor. Y entonces, ¿cómo sería el susto que la carta que me entregó, donde me decía el nombramiento, al final decía que debía llevar 2 cartas, una de respuesta acusando recibo de la que me entregaba la nunciatura, y otra al Santo Padre agradeciéndole y expresándole pues mi comunión y mi filial adhesión y diciéndole que aceptaba. Y cuando llegué donde el señor nuncio me dijo, Padre Castaño, y entonces, y pues Excelencia, he hablado con el director espiritual y me dice que sí, que acepte. Y las cartas, dije, no, yo no traje ninguna carta. Eso fue. Y pero ¿cómo? Si ahí dice que tenía que traerme 2 cartas, y efectivamente tuve que salir de la nunciatura ese día, irme a una de las casas nuestras a hacerla, porque al día siguiente me regresaba a Manizales, de manera que imagínense cómo fue la sorpresa y el susto. Para Manizales también fue una sorpresa, pues. Sí, claro, y para la comunidad. Nosotros aquí también, que por mucha fortuna
nos lo mandaron para acá, monseñor. Pues es la voluntad de Dios y aquí estoy sirviendo hasta que Él Monseñor, quiera. ¿por qué no le explicamos un poquito a los amables televidentes cómo es la forma? Por ejemplo, a ver, aquí hay monseñores, pero que, monseñor, aquí hay varios sacerdotes que lo ascienden a monseñor, pero no ejercen como obispo. Monseñor, monseñor es un cargo y el obispo es otro. Mire, la distinción que yo he acuñado más sencilla es esta. Todos los obispos son monseñores, pero no todos los monseñores son obispos. ¿Y qué diferencia hay? Hay mucha diferencia, que hay, por ejemplo, los monseñores que no son obispos, a ellos la iglesia les da el título de monseñor en reconocimiento de los cargos, de los trabajos que han hecho en favor de la iglesia, ¿verdad? Un trabajo largo, han sido reconocidos y la iglesia entonces les da el título de monseñor, que es honorífico pero también gratificante, sinceramente. Y a nosotros, que el Señor sin merecimiento de nuestra parte nos llama y nos hace obispos, nos da el título de monseñores. Y aquí sigue ya arzobispo, monseñor. Cuando es una arquidiócesis, entonces quien la rige es un arzobispo, que es una categoría honorífica superior al obispo. Y cuando es una diócesis, si es titular, pues es su obispo titular, o si es auxiliar, es obispo auxiliar, como en el caso mío. Bien, monseñor. Bueno, monseñor, no sé si el tiempito, no, podemos aquí seguir charlando un poco. Bueno, monseñor, entonces, usted en educación también llegó aquí a Cali, pero usted ocupaba otros cargos en maneras diferentes de educación, ¿o no? También parecidos. A ver, yo fui educador cuando estaba terminando mi primera carrera de teología en un colegio que acabábamos de fundar en Suba. Lo recuerdo exactamente, fue hacia el año 70. Pero toda la vida he sido formador. Yo he estado en el seminario o participando en actividades formativas en mi comunidad, tanto a nivel nacional como internacional. Es más, cuando a raíz de la reforma del concilio se nos pidió que reformáramos un documento que teníamos todas las comunidades que se llamaba Ratio Studiorum, donde se especificaba cómo eran los estudios, la intensidad, cómo se daban las materias, etcétera, cómo era el año escolar, de qué época iba, cuándo había vacaciones, etcétera. Era pues el régimen interno de cada comunidad. Yo participé en el documento que hicimos para la comunidad renovado, que ahora se llama Studium Sapientiae, tomado de un texto de San Agustín, el estudio de la sabiduría. Lo basamos en un tríptico, que es el Bene Vivere, Bene Studere, et Bene Orare, ¿no? Que eso es propio de San Agustín. El que bien estudia, bien vive y bien ora. El que bien ora, bien vive y bien estudia, etc. Esa es la razón de ese documento, que incluso ahora ya está pues en vías de ser reformado en algunos capítulos. Yo estaba participando justamente en los aportes para reformar el capítulo de formación cuando el Santo Padre me llamó a este ministerio que nunca me lo esperaba, y menos de auxiliar de Manizales. Es que no le acabé de contar toda la historia. Cuando yo leí la carta que me nombraban obispo titular de Castello di Tatroporto, no podía pronunciarlo en ese momento del susto, y luego con el encargo peculiar de auxiliar de Cali, yo quedé como condorito y dije, pero plum, pero ¿cómo así, auxiliar de Cali? Yo no conozco al señor arzobispo de Cali, yo nunca he estado en Cali. Entonces el señor nuncio me dijo, no, tranquilo, padre, ya le explicaré cómo se nombran los auxiliares. ¿Acaso no lo sabe? Y efectivamente yo no lo sabía, pues fuera de lo que dice el Código de Derecho Canónico. Entonces vine como auxiliar acá, ¿verdad? Por sorpresa, o sea, sorpresa de ser obispo y sorpresa de ser nombrado auxiliar de Cali, y sorpresa que al llegar se me haya dado pues este encargo de ser el vicario general para la educación. Ese es mi ministerio hasta ahora y voy muy contento, espero... Señor, mis más felicitaciones, verdaderamente que estamos muy contentos, y aquí en la parroquia de Santa Filomena, tenerlo por acá también es una dicha para nosotros. Bueno, señor, perdón, una preguntita. ¿Usted tiene sus padres? No, mi madre falleció antes de mi ordenación sacerdotal, y mi padre, cuando yo ya estaba en Europa estudiando, yo estaba en París cuando él murió, de tal manera que no pude venir a sus exequias. No tengo... Su mamá, me imagino que quería tener un sacerdote también en la casa. Lógico, sí. En esa época era como una costumbre, y más que todo en los hogares... Antioqueños, sí, de vieja raigambre, y además que yo tenía tradición porque soy familiar de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, un personaje extraordinario sobre el cual hablaremos en alguna otra oportunidad. ¿No es que hay una estatua de Manizales en la catedral? Claro, sí, no, pero él también estuvo allí, él fue el segundo obispo,
y fue arzobispo de Popayán y estuvo también de auxiliar en Bogotá. La historia es muy interesante, un día de estos hablaremos sobre él. De todas maneras lo invitamos para un próximo programa porque pues, la verdad que en 25 minuticos no hay mucho tiempo para que nos cuente toda su vida. Pero de todas maneras yo le agradezco mucho a nombre de personas de prestigio, le deseo el mejor de los éxitos, estoy seguro que en Cali se va a mañar mucho porque Cali es una ciudad muy acogedora, pues Cali somos paisanos y es una ciudad muy querida, muy acogedora que el que llega aquí es bien recibido. Bueno, finalmente yo lo único que quiero es enviarles mi saludo y decirles que el motivo de mi escudo es Servi Vestri Sumus, somos vuestros servidores, tomado de una frase de San Agustín en un discurso lindísimo que hizo en el aniversario de la ordenación de un obispo. Muchísimas gracias y feliz noche. Muy bonita. Muchas gracias, padre, perdón, monseñor, y amables televidentes, ya ven la historia tan bonita de monseñor, que viene de un hogar supremamente humilde, donde también la violencia pues la ha sufrido personalmente, y vea pues que hasta donde ha llegado monseñor. Nada, que felicitaciones muy sinceras para él y para todos aquí los de la parroquia de Santa Filomena, que verdad que nos ha llegado un pastor extraordinario. Mil y mil gracias, amables oyentes, y hasta el próximo jueves que tenemos un personaje de prestigio para que nos cuente cosas maravillosas en este programa. Mil y mil gracias y hasta la próxima oportunidad. Y mil gracias, monseñor, nuevamente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.